Queremos dar la bienvenida en el estudio de 21 Noticias al intérprete Daniel Maya Ortega. Él es representante regional de Norteamérica de la Asociación Mundial de Intérprete de Lenguas de Señas. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos en el estudio en 21 Noticias. Al contrario, gracias por la invitación. Pues importante darle a conocer a nuestra audiencia que desde hace 2 años ya a través de la Ley Federal de Telecomunicaciones se ha regulado la aparición de intérpretes de lengua de señas mexicana en los espacios informativos y en los espacios públicos que comparten los medios de comunicación. Sí, es una obligación que todas las televisoras en su espacio de mayor audiencia cuenten con intérpretes de lengua de señas. ¿Ya? Bueno, y en este sentido, Daniel, ¿cuáles han sido los principales retos que se han enfrentado en la organización, en la Asociación Mundial de Intérprete de Lengua de Señas? Próximamente tendrán un congreso y bueno, pues parte de su agenda precisamente serán los retos pendientes. Uno de los problemas más grandes en México es que no hay una formación profesional por parte de la Secretaría de Educación Pública o de alguna universidad de los servicios de interpretación en lengua de señas. La gran mayoría de los intérpretes nos formamos de manera empírica o con las asociaciones de intérpretes de lenguas orales, de donde ya hay un reconocimiento. Otro problema grande es que no se reconoce el servicio profesional del intérprete de lengua de señas. Siempre se piensa que una es una persona que brinda ayuda a los pobrecitos sordos, se ve como un movimiento asistencial, lo que no es así. El intérprete tiene la misma preparación o formación que un abogado, un arquitecto, un doctor, es un profesional en la materia. Y además, pues hay que decirlo, Daniel, o bueno, desde tu punto de vista, hemos ido avanzando, aunque en pasos pequeños, pero sí se han dado pasos a favor de la inclusión. Sí, claro, ya muchas televisoras ya tienen intérprete de lengua de señas. Quizá el siguiente paso sería regular que la calidad de la interpretación sea buena. No todas las personas que hablan lengua de señas automáticamente son intérpretes. El hecho de que ya haya espacios es bueno. Seguir el siguiente paso, profesionalizarlos. ¿Quiénes pueden formar parte de la Asociación Mundial de Intérpretes o de las asociaciones, las dos que nos mencionas que hay en nuestro país? En el caso de la Asociación de Intérpretes, cualquier persona que pueda pasar o que pase el examen de interpretación. No cualquier persona que habla lengua de señas es intérprete, tiene que recibir cierta formación, igual que no todo el que habla inglés es intérprete de inglés-español, tiene que recibir formación, se hace un examen de admisión y en ese momento pueden pertenecer a la Asociación de Intérpretes. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con las autoridades expertas en la materia precisamente para abordar estos temas de inclusión y bueno, pues recibir un apoyo sobre todo en el tema de la capacitación, ¿no? Sí, personas expertas en la materia en el gobierno no hay. No ha habido atención para los intérpretes de lengua de señas, los que están encargados de la política pública, el CONADIS, sí hemos tenido acercamiento, ahorita está en transición, no ha habido acciones afirmativas, pero durante muchos años sí hemos acercado con las instancias de gobierno que tendrían que tener autoridad o opinión sobre la materia. Bueno, pues Daniel, para concluir con esta entrevista, hablábamos sí ya, pues hay algunos pasos adelantados. ¿Cuál es el balance que tú das a 2 años ya de que, bueno, la Ley Federal de Telecomunicaciones obliga el servicio de la interpretación de señas en los espacios televisivos? Precisamente eso es lo importante, que es una obligación y ya no es una dádiva. Antes eran algunos espacios que tenían la buena voluntad de tener accesibilidad para las personas sordas, pero hoy es una obligación para todos y es un avance genial. Claro, y que pues sin duda alguna es pues un apoyo, un acompañamiento para quienes siguen las transmisiones y requieren de este servicio. Usted ya lo sabe, en los espacios en Capital 21 contamos también con este servicio. Agradecemos desde este espacio a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana, quienes todas las mañanas también nos acompañan e informan a quienes así lo solicitan, ¿no? Excelentes intérpretes que tienen. Bueno, pues queremos darte las gracias, Daniel Maya Ortega. ¿Dónde lo seguimos? Redes sociales, algún medio de contacto para tener más información sobre el tema. Daniel Maya O y en Facebook Daniel Maya Ortega. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos pendientes. Gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más información aquí en 21 Noticias.